Hola, un saludo, mi nombre es Ángela Pacheco. En esta oportunidad les estaré hablando un poco sobre los elementos del testamento. La legítima. Según los artículos siguientes, la legítima es la parte de la herencia que se debe en pleno dominio a los descendientes, ascendientes y cónyuges que no esté legalmente divorciado de bienes. Esta parte de la cuota que la ley reserva a estas personas se conoce como cuota legítima o cuota de reserva. Como el testador puede disponer libremente de la parte restante de sus bienes después de respetar esta parte, la parte restante que se resta de cualquier conexión se conoce como cuota libre o cantidad permitida. Por ser el legítimo un derecho real legalmente cedido, el testador no puede someterlo a carga ni limitación alguna. De ello se deduce que nuestro Código Civil venezolano declara que la legítima es la porción de la herencia que debe distribuirse de conformidad con la ley y por tanto no está sujeta a la voluntad del otorgante. En su lugar se distribuirá de acuerdo con los requisitos legales. ¿Qué es un legado? Un legado es un tipo de sucesión en el que una persona fallecida deja derecho o un bien a varias personas. A la persona que recibe esas posesiones o derechos se le reconoce como legatario y sucede al difunto solo en los bienes concretos que le han quedado, no en general. Según el Código Civil, un legado es una liberabilidad de una cosa determinada que se toma como un todo y no como una parte del patrimonio del testador que se deja a una o más personas designadas también en el testamento. ¿Qué es una herencia? Se conoce como herencia al conjunto de bienes, derechos u obligaciones que se transmiten de su propietario o acreedor a otras personas consideradas como legítimos herederos o aquellas voluntarias, designadas por el testamento. Es el patrimonio íntegro de una persona fallecida, incluidos todos sus derechos y obligaciones, susceptibles de valoración económica y sobre el cual otra persona puede tener derecho a convertirse en nuevo propietario. ¿Qué es legatario? El legatario es un sucesor testamentario privado que solo puede recibir bienes o derechos determinados y predeterminados. Debe distinguirse del heredero, pero una misma persona puede cumplir ambas funciones. La figura no puede existir en una sucesión intestada porque se requiere testamento para que haya legatario. Por otra parte, el legatario está sujeto a obligaciones tanto respecto de los bienes que recibe como respecto de los bienes legítimos, de los herederos legítimos. ¿Qué es el heredero? Una persona que ha sido elegida para heredar algo o para asumir los derechos, bienes y obligaciones de la persona fallecida. Se conoce como heredero. Numerosos escenarios de sucesiones están cubiertos por varios artículos del Código Civil. Como resultado, hay varios tipos de herederos. Adicionalmente, algunas autonomías que tienen la potestad de controlar los derechos sucesorios han establecido reglas diferentes. Sin embargo, existen herederos forzosos que pueden ser elegidos por el propietario de los bienes en función de varios documentos. Clases de legado. El legado de cosa cierta ocurre con mayor frecuencia si se caracteriza perfectamente uno o más bienes muebles o inmuebles del testador. El artículo 906 del Código establece un fundamento jurídico. Legado de cosa cierta y propia del testador. En esta situación, el heredero está obligado a entregar la cosa al legatario, quien inmediatamente toma posesión de ella. El legado no se llevará a cabo si la cosa murió en vida del testador y después de su fallecimiento. Artículo 957. Legado de cosa que se halle fuera de patrimonio del testador. Salvo que en el testamento conste que el testador sabía que la cosa era ajena, es nulo el legado de bienes ajenos. Artículo 902 del Código Civil. En el caso de que el testador mande a un tercero entregar de bienes pertinentes a un heredero legatario en cuyo
cuyo caso el testador está obligado a hacer la entrega para tener derecho a la disposición testamentaria. Si el testador, el heredero o el legatario solo posee una parte de una cosa o un derecho sobre ella, el legado no será válido sino en relación con esa parte o derecho, a menos que en el testamento conste que el testador conocía la parte o derecho o circunstancia. Aunque no se hallen cosas de esa clase o especie en el patrimonio del testador, al tiempo de la constitución del testamento o al tiempo de la muerte del testador, el legado será válido en los casos de cosas muebles indeterminadas, siempre que su género o se especifique la especie. Si se designa como propiedad de testador, una cosa determinada o una cosa pertinente a determinado género o especie, el legado no se llevará a cabo si la cosa no se encuentra en el patrimonio del testador a tiempo de la muerte. Legado de cosa perteneciente al legatario. Por supuesto, debemos mirar esto desde dos ángulos. Que el legatario era propietario de la cosa regalada en el momento en el que el testador hizo su testamento. En este caso, el legado es nulo porque no puede asociarse con la cosa que ya le pertenece. Artículo 908. Si el artículo no era propiedad del legatario cuando el testador hizo su testamento, pero pasó a hacerlo más tarde y estaba en su matrimonio en el momento de la muerte del testador, apertura de la sucesión, entonces se considera propiedad del legatario en ese momento. Si el legado fue adquirido a título oneroso, el contribuyente deberá reembolsar el costo incurrido para adquirir el legado. Legado de cosa a tomar de determinado lugar. Al indicar el lugar donde se encuentran los elementos legados, se personaliza un tipo específico de legado. Este legado único solo es válido y eficaz si se descubre en el lugar señalado por el testador, aunque sea en su totalidad. Legado de alimentos. Es el término que se utiliza para describir la disposición testamentaria que otorga al legatario el derecho a recibir instrucciones, alimentos, vivienda y atención médica hasta cierta edad o mientras no pueda preocuparse por subsistencia. Si no hay cantidad determinada por el testador, se debe seguir las reglas inherentes al derecho a alimentos. El legado de crédito. Las acciones o garantías ya constituidas en un crédito se transfieren con este cuando se deja mortis causa. La entrega de los títulos, trámites del caso al legatario es responsabilidad del heredero. Legado de periódicos. La presentación suele dejarse a pagar en periodos más largos o más cortos, como la renta vitalicias y las pensiones, cuyo pago debe comenzar tan pronto como se abra la sucesión. Lo mismo ocurre si el legado consiste en una cantidad determinada que debe pagarse cada mes, cada año o en otras épocas. ¿Cuál es el objeto del legado? El legado es una disposición mortis causa de carácter patrimonial. Surte efectos después del fallecimiento de la persona que hace la disposición del legado en testamento, y siempre se requiere que el objeto del legado sea dinero, un bien o un derecho sobre un bien. ¿Cuáles son las formas de nulidad de los legados? La extinción, la nulidad o la caducidad pueden dejar sin efecto el legado. 1. Será incapaz nulo si el elemento heredero se extingue por completo o muere, ya sea en vida del testador o después de la muerte. 2. Cuando la disposición testamentaria es nula, ya sea porque es nulo el testamento o porque es nula o anulable la cláusula testamentaria que establece el legado, también es nulo el legado. 3. Asimismo, el legado es ineficaz en caso de muerte, entendiéndose por tal la ineficacia
de una disposición testamentaria por causa sobreviviente, es decir, cuando se presenta una situación que no existía en el momento en el que se otorgó el testamento, pero que hubiera dejado sin efecto la manifestación de última voluntad de haberlo hecho. Al finalizar, se puede resaltar lo siguiente. Testamento es el acto por el cual una persona conocida como testador o autor de una herencia expresa su deseo de disponer libremente de sus bienes, derechos y obligaciones, de asignarlos a personas determinadas después de su muerte. La voluntad del testador en el momento de redactar el testamento debe ser libre, independiente de la voluntad de otra persona y no afectada por presiones, amenazas o coacción. Muchas gracias por su atención.